Muy buenos días. Por supuesto que muchísimas gracias por estar ahí de nuevo. En el día de hoy vamos a hablar de un tema que no le he puesto título porque es una experiencia que he tenido esta semana, bueno, un caso clínico, digamos, ¿no? Pero casi siempre relacionado con obesidad. Y también una cosa un poquito más puntual, como es el tema de celulitis. Celulitis que, bueno, siempre que viene una señora o un señor con cierto engrosamiento de algunas partes de su cuerpo por grasa, le llamamos celulitis. Una celulitis no es eso, está mal llamado. Celulitis es normalmente una inflamación del tejido subcutáneo cuyo origen está en la infección por un bichito, digamos así. Pero ya con el tiempo ya todos sabemos a lo que nos referimos, y sobre todo los pacientes también. Una celulitis es un engrosamiento o un depósito de grasa en unas zonas muy determinadas, normalmente en muslo y en barriga. Y también en la parte posterior, en la zona glútea, así como en pecho, etc. Bueno. Entonces, este tema me ha venido, bueno, me han venido muchos pacientes a lo largo de estos últimos años, pero sobre todo esta semana, por eso tengo la memoria mucho más fresca, una persona que viene con un dolor de cabeza en una zona muy determinada, ya hemos hablado de ella, desde este ángulo externo, del ojo, punto que se llama Don Yayo, hasta otro que viene en la parte de atrás, se llama Punji, que corresponde a meridiano de vesícula biliar. Entonces, esta señora venía con este dolor de cabeza, sobre todo con esta característica, de una forma pulsátil. También refería a que sus ojos le picaban mucho, le lloraban, sin poderlo, tenía mucha hiperemia, e independientemente de que esta persona de por sí es muy llorona. También venía refiriendo que tenía el cuello, le dolía mucho la cervical, de tal manera que tenía mucha rigidez, como por contractura muscular. Estaba todo el día haciendo así, ¿no? También decía que le molestaba mucho la luz, que nosotros llamamos una fotofobia, y que después por la cara tenía como muchos tics por la mejilla, y que dentro del oído tenía la sensación de que estuviese pitándole constantemente, una cosa muy suave y que no lo podía remediar, amén de que no encontraba explicación porque ella ni estaba enfriada, ni tenía ningún tipo de alergia, ni nada de esto, en el momento. También cuando yo le preguntaba, pues me decía que tenía muy malas digestiones muy lentas y muy pesadas, que comiese lo que comiese le daba sensación de comerse un buey, que le olía muy mal el aliento. Por supuesto que era muy estreñida y que evidentemente pues padecía esta celulitis. Es una persona bastante joven, una mujer muy joven, casada hace pues ya unos años, 2 o 3 años, y con algunos problemas o alguna esterilidad funcional. Digo funcional porque, habiendo sido revisada por su ginecólogo y habiéndole hecho las pruebas pertinentes, esta persona tiene capacidad para tener hijos. Lo que ocurre es que no los tiene y los quiere tener. También me decía que tiene en el dedo gordo del pie un puntito que se llama tedón, que está en el ángulo ungueal
externo del dedo gordo del pie, del primer dedo, ahí tenía como un encarnamiento, una uña encarnada, vamos, de tal manera que había ciertas épocas, al final de la primavera, que incluso se infectaba y le supuraba pues un líquido, incluso a veces si se lo descuidaba un poquito, que sudaba más, etcétera, etcétera, pues incluso podía echar pus. Junto a esto me decía también que le dolía mucho la cintura, amén de esa celulitis que era evidente, mucho por la parte del vientre, también por la parte externa de los muslos, como las pistoleras, ¿no? Y evidenciaba unos glúteos pues bastante majos, bastante gorditos. Y lo curioso es que le encantaban los sabores muy ácidos. Y su carácter o su tendencia era un poco histérica. Ya dijimos un día que la histeria no es un insulto, sino que es un comportamiento. Más o menos explicábamos que ante un estímulo, una persona histérica responde de una forma superlativa. Es decir, que ante una gran alegría está riéndose de unas formas, por ejemplo, ¿no?, un poco exageradas, y una mala noticia que no tiene mucha importancia, pues ella la asume con gran relevancia. Bueno, entonces hemos ido recorriendo el cuerpo y sus meridianos nos han hablado ya, hemos interpretado también. Si fuésemos compartimentando cada una de las sintomatologías que hemos ido explicando, esta señora, pues por la burocracia existente y por la compartimentación más que nada de toda esta sintomatología, de su sufrimiento, pues nos veríamos abocados a usar muchísimas especialidades, como hemos venido repitiendo a lo largo de algunos programas. Incluso mis compañeros lo han especificado mucho más, ¿no? De tal manera que hemos explicado que ese dolor de cabeza, pues primeramente la primera terapéutica que estamos acostumbrados hasta ahora a usar han sido pues analgésicos, desde los menores hasta más potentes. Entonces, con ese picor de ojos, esa gran hiperemia, ese lloriqueo de ojos, escozor y esa fotofobia, pues también tendríamos que usar ya alguna otra especialidad. De tal manera que para intentar corregir esa especie de conjuntivitis o esa irritación de la conjuntiva, esa inflamación, pues tendríamos que usar algún colirio. Pues que llevase un poquito de antibiótico, un poquito de corticoide, etc. Usando ya a otro profesional. Pero también con su ruido de oído, a pesar de que el ojo y el oído estén tan cerca, muchas veces en un hospital las consultas están bastante más separadas y bastante más especializadas, ¿no? Entonces ya tenemos que hacer pruebas, pues meter algún otoscopio para ver si evidentemente hay alguna lesión física, algún tapón, a ver cómo está la membrana, si se ve a través de esa membrana la cadena un hueso de la cadena, etcétera, etcétera. Y por supuesto, ya cuando vamos bajando por este cuello, pues ya por ese tema muscular, pues automáticamente tenemos que irradiar, hacer alguna proyección antero, posterior y lateral para ver cómo está ese cuello y evidenciar, si se puede, físicamente, si ese cuello, esas apófisis espinosas y esa articulación en general, pues padece algún tipo de artrosis o algún proceso, bueno, como proceso degenerativo o algún proceso agudo. Ya continuando, nos veríamos abocados también, allá que nos hacen una radiografía de ese cuello, pues intentar hacer una radiografía de esa parte lumbar que también le estaba
doliendo, molestando, ese dolor lumbar, ¿no? Me duelen los riñones, dicen, ¿no? Eso en cuanto a esta parte de tronco, ¿no? Pero también tenemos que usar otro especialista, porque esa uña del pie está encarnada. Entonces, también hay que poner ahí una medicación tópica, incluso usar algún podólogo para, como especialista en pie y uñas y cosas de estas, pues nos vaya dando alguna solución. Bueno. Y por supuesto el tema de la celulitis, que al ser un tema tan sumamente localizado, pues digamos que es más evidente, ¿no? Tenemos el cuerpo más o menos delgadito, pero de buenas a primeras tenemos en la parte de los muslos, de los glúteos, de la barriga, del vientre y de pecho, pues claro, es más evidente, ¿no? Bueno. Y también con el tema de que sus intestinos no van un poquito lentos, de tal manera que es un tema que es muy frecuente, pero tampoco le preocupa mucho, en el sentido de que el ir más o menos con cierta frecuencia, o tener que ir, o poder ir todos los días, como es una cuestión tan sumamente íntima, pues llegamos a pensar que, bueno, ¿qué más da, no? Es una cosa que nadie se muere por ello, quizás sea un poquito incómodo, en algunas personas lo puede ser muchísimo más, pero bueno, entonces ahí tendríamos que ir ya a usar otro compartimento, que es el apartamento de digestología, ¿no? Aparato digestivo. Entonces esta señora, muy joven, bueno, en primer lugar dudo que siendo tan joven, pues tiene 20 y pocos años, pues por su trayectoria en la vida y su aspecto general, no me creo que tenga ya lesiones físicas, por ejemplo en su cuello, ni en sus lumbares, ni padezca por ese dolor de cabeza, pues nos llegue a pensar, lleguemos a pensar en cosas muy complicadas, quiero decir, pues que no haya ninguna lesión física en el cerebro, pues que por un mecanismo de compresión, pues de este problema, o sea una cefalea vascular, en fin, mil cosas. A mí lo que me llama la atención, y resalto para que ustedes llamen la atención, es que este dolor de cabeza que hemos estado señalando desde la parte, desde el ángulo externo del ojo, pasando por todo el parietal y llegando hasta esta apófisis, desde este ton yayo hasta punji, a mí me interesa mucho esa localización y esa característica de ese dolor de cabeza, siempre lateral. Y siguiendo ya, pues, muy puntualmente el recorrido de toda esta patología, podemos ya relacionar qué es lo que le pasa a esta mujer. Y aparentemente, como es una patología tan sumamente multifactorial, entonces a mí lo que se me ocurrió, lo primero que le dije a esta señora es que hiciese el servicio militar 5 años. Entonces yo cuando le dije eso, pues casi se va. Entonces yo supongo que a esta señora le pasó igual que les puede pasar a ustedes, que casi están por apagar el televisor y ya están. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, pues quiero decir lo siguiente. Yo les he hecho algunos programas sobre horarios energéticos y una forma de comer y respetar una serie de comidas, sobre todo para mujer, y explicando un poco la característica de esos horarios, que eran máxima actividad en algunos meridianos, que eran representantes a su vez de algún órgano o una víscera que estaba dentro del cuerpo. Y yo hace poco vi unos días, con muchísima emoción,
también se los tengo que decir, y bueno, por supuesto, yo no quiero hacer alusión absolutamente ni a nada ni a nadie. Yo le dije hacer el servicio militar porque recordaba, en primer lugar, este programa tan cortito, bueno, tan emocionante y tan científico incluso, aunque no sepan por qué, y también recordando mi propia experiencia en mis tiempos en que tuve que tonificar mucho mis recalentadores, como les decía, porque tuve que hacer un servicio. Y lo hice con bastante buen agrado, por supuesto. Entonces, en este programa que yo vi hace poco y me hizo recordar, ahí son unos horarios muy, muy rígidos, donde hay una actividad física, hay una actividad mental, hay un tiempo muy puntual para hacer una serie de comidas con una característica, a otros horarios distintos, con otra característica, y otra comida, por último, con otra característica, como el desayuno, comida y cena. Bien, entonces yo recuerdo que nos levantaban, o en este caso levantaban a estos soldados en el centro regional o centro de instrucción regional o centro de mando, lo que sea. Es que esto ha cambiado un poco ya. Bueno, estos reclutas cuando entran a ese cuartel, pues lógicamente están un poco como asustados, ¿no? Pasar de una vida civil, cuyos horarios no son respetados, quiere decir que cada uno los vive como mejor puede, mejor quiere, pues entrar a un recinto donde todo el mundo va igual de uniformado, verde, además, para camuflar, dicen, ¿no? No se dice camuflar. A mí me decían que se decía mimetizar. Bueno. Entonces, unos horarios muy rígidos, me acuerdo que nos levantaban con una turuta, tocaban Diana, pues a las 7 de la mañana, inmediatamente hacíamos un aseo bastante escueto por la mañana, frotándonos casi siempre la cara, ¿no? Que es lo que lo afeitaba rápidamente, y a los 20 minutos o los 15 minutos estabas otra vez formado para hacer un buen desayuno. Yo recuerdo que lo hacía estupendamente y con muchas ganas, quiero decir que pues tenía mucha hambre por la mañana. Después de eso ya nos preparaban pues para hacer unas labores teóricas, es decir, nos daban clase. Estoy hablando de cuando estábamos en la academia. Nos daban clase y normalmente empezaban de 8:30 a 9 de la mañana, casi siempre con las asignaturas más difíciles. A las 11 de la mañana aproximadamente, pues nos volvían a hacer una actividad un poco más relajada. Comíamos de una forma muy rígida, pero muy adecuada, a la 1 o la 1:30, ya no recuerdo exactamente, y después nos daban un ratito de descanso y automáticamente hacíamos normalmente o gimnasia, y después ya por la tarde pues hacíamos otras actividades, etcétera, etcétera. Y hacíamos una cena a las 8 o las 8:30 como mucho. De tal manera que luego ya pues cada uno hacía de su día, recordaba las actividades de su día, y a las 10:30, creo, pues todo el mundo estaba acostado. Entonces tocaban otra vez, se apagaban las luces de la batería, bueno, de la habitación grande donde estábamos, y allí todo el mundo dormía. Entonces los primeros días estás un poco como despistado, ¿no? Hay muchas personas que no hacen de vientre, hay otras personas que les entran náuseas y vómitos, hay gente que está muy nerviosa, pero eso siempre suele ocurrir porque el cuerpo, de estar haciendo más o menos lo que puede o lo que quiere por nuestra voluntad, pues viene a hacer unas cosas como ya muy metódicas, ¿no? Entonces los primeros días siempre suele pasar. Entonces, y esta señora, por eso le decía lo de hacer la mili durante 5 años,
antes de decirle ni darle ningún diagnóstico, ni decirle cómo iba el tratamiento, yo le dije esto porque tenía que empezar a ordenar un poco su vida. En cuanto a medicación sobre todo, y la medicación que esta señora, independientemente de la farmacológica, que toma todos los días, es la alimentación, ni más ni menos. Entonces, el gran problema hoy en día es que nos quieren meter casi todas las cosas por marketing, ¿no? Nos las hacen muy bonitas a los ojos, pero todas las alimentaciones o toda la comida o todas las cosas de aquí a la boca, a la entrada de la boca, es una cosa, pero de la boca hacia atrás se convierte en otra completamente distinta. Entonces, como mínimo, va a haber un cambio muy radical, muy radical. Entonces, claro, aquí en esta cavidad oral, donde tenemos unos magníficos dentadura y unas glándulas que segregan saliva con muchísima tialina y lisocima, y etcétera, etcétera, y un montón de cosas, pues lo mejor para el cuerpo, ya que esa alimentación es como un invitado que va a entrar a una gran habitación, digamos así, con muchos compartimentos que funcionan todos de una forma muy rígida desde siempre, nunca democráticamente, quiero decir, que las cosas son así, 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 ¿no? Entonces esta boca tiene su función y no tiene ninguna otra, y funciona así y ya está. El estómago, pues tiene un horario fijo, y eso ya no se mueve, aunque se lo mande el corazón, aunque se lo mande páncreas, aunque se lo mande intestino, no, funciona así y se acabó. Intestino delgado, pues tiene su horario, corazón tiene su horario, fijo y de una forma natural, sobre todo muy rígido. Bueno, pues lo menos que podemos hacer, ya que tenemos una sustancia extraña que nos entra muy bien por los ojos y nos estimula incluso la pituitaria con el olfato, etcétera, etcétera, pues para que no se convierta de una forma tan distinta y tan rápidamente, lo mejor que podemos hacer es meterla en la antecámara, que es la boca, para preparar toda esa alimentación, para prepararla de tal manera que no sea muy extraña, primeramente al tubo digestivo y después en intestino, ya esté completamente transformada y adecuada para nuestro organismo, para ahí tener todo lo que nos hace falta para poder seguir teniendo pues esa energía vital, etcétera, etcétera, para poder continuar viviendo de una forma salubre. Bueno, entonces, como decía, esa alimentación que está entrando a esa boca está preparada, masticada 100 veces, como mínimo, para que se prepare, pase a ese estómago en unas condiciones inmejorables, para que luego vaya a ese intestino, como decía, luego vesícula biliar no haga tantísimo esfuerzo, porque la alimentación, al robarla, digamos, el que come muy rápido es como el que roba comida, ¿no? Pues no haga tanto esfuerzo. Páncreas, cuando está segregando esa insulina, pues no haga también mucho esfuerzo de auténticos chorros, ¿no? Y no lo cansemos demasiado, etcétera, etcétera, porque luego pueden venir enfermedades endocrinas que todos tenemos en mente. Y luego en ese intestino, pues lógicamente no irradie ese calor tan impresionante por ese también nerviosismo interior nuestro, y que irradiando ese calor desde el intestino vaya a secar demasiado el otro intestino más grueso que lo está rodeando, de tal manera que ya seamos incapaces de ir al baño pues todos los días, ¿no? Bueno, a eso me refería yo, pero claro,